Dios les bendiga, mis hermanos. Estamos una vez más. Seguimos el libro de Gálatas y vamos a terminar ya el libro de Gálatas. El libro de Gálatas está muy hermoso porque nos enseña a través de las cartas de Pablo que les escribe a los hermanos de Galacia o de Gálatas el propósito y el plan de Cristo para la humanidad y por medio de que nosotros somos salvos. Perdón, somos salvos. Nosotros somos salvos por gracia, por fe. Hemos estado viendo los demás capítulos, primer capítulo, segundo capítulo, y así podemos estar viendo, sabemos que son 6 capítulos todo lo que es el libro de Gálatas, donde nos enseña y prácticamente Pablo da su testimonio, ¿verdad? Es muy hermoso porque usted puede ir viendo todo lo que es un testimonio de Pablo, narrado en las cartas. Pero vamos a orar y vamos a ahorita empezar, hermanos. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias por este momento que tú nos permites estar en este lugar para bendecir tu nombre, para adorarte, para darte gloria y honra, Señor. Gracias te damos por todo lo que haces, Señor. Gracias porque nos permites, Señor, aleluya, durante esta semana otra vez estar aquí, Señor, para poder adorarte, para poder bendecir tu nombre, Padre Santo. Gracias te damos, bendice a nuestros hermanos que se encuentran en todo el mundo, en todo el lugar. Bendíceles de una manera especial. Y gracias te damos porque tu misericordia se puede ver, Señor, en nuestras vidas. Tu misericordia es palpable en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos. También te damos gracias porque, Señor, nos has dado la oportunidad de una vez más reabrir los templos para poder acercarnos a alabarte y glorificar tu nombre, Señor. Gracias. Te damos alabanza, Señor. Te damos gloria. Recibe la adoración, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Padre Santo, por todo lo que haces, Señor. Aleluya. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, como les estaba repitiendo, mis hermanos, vamos a estar mirando. Es interesante cuando uno empieza a leer la palabra de Dios, uno va entendiendo cosas. Y más cuando uno lo va leyendo poco a poco, vamos viendo que Pablo les tiene que explicar a los de Gálatas cómo fue su llamado, cómo es que él fue llamado para predicar el evangelio. Y él va narrando en los capítulos, va narrando cómo Dios miró en Pablo desde antes de la fundación se puede decir del mundo, o antes que él naciese, más bien, antes de que él naciese, Pablo ya había sido escogido para traer el evangelio a nosotros los gentiles. Un evangelio que es por medio de la fe. Un evangelio que lo único que se necesita es creer en Jesucristo, creer en sus promesas, creer que Él vino a morir por nuestros pecados. Reconocer que somos pecadores, reconocer que somos hombres que ofendemos a Dios todos los días, que ofendemos a Dios en nuestra manera de vivir, ofendemos a Dios en nuestra manera de pensar. Entonces el hombre está condenado porque él ha violado los mandamientos, la ley. Si nosotros somos juzgados según los mandamientos o según la ley, nosotros, si llegamos ante un juez, de seguro que somos culpables, porque la ley dicta sentencia al que viola la ley, y no hay hombre que pueda cumplir al pie de la letra la ley. Por eso es que Cristo tuvo que venir a morir en la cruz del Calvario, para poder enseñarle a la humanidad
que el único medio para que pueda ser salva la humanidad es a través de Jesucristo, a través del sacrificio de Jesucristo. Y cuando Pablo enseña que el perdón de los pecados, la salvación de nuestras almas, es a través de la fe y solo por la fe en Jesucristo, y no es por obras para que nadie se gloríe, lo que está enseñando Pablo, que Dios, Él ya pagó todo para darnos salvación, para darnos vida eterna. Pero eso no nos está enseñando que porque somos salvos podemos hacer todo lo que nosotros queramos, o porque no es por obras podemos hacer todo tipo de cosas indebidas. No. Es interesante que el hombre no necesita obras para ser salvo, porque no es por obras para que nadie se gloríe. Pero después de su salvación, nos enseña la palabra de Dios que el hombre que ha sido salvo tiene que haber evidencias de que ha creído, de que ha sido salvo. Su vida empieza a cambiar. Pablo enseña que las cosas viejas pasaron, y como evidencia todas son hechas nuevas. Su vida empieza a ser diferente. Y tenemos una lucha diaria nosotros, hermano, una lucha que continuamente tenemos que estar batallando, luchando, y tenemos que reconocer que necesitamos la ayuda de Dios todos los días. Y Pablo por eso les escribe a los de Galacia, a los de Gálatas, para poder otra vez volver a que ellos vuelvan a la verdad, a que ellos vuelvan otra vez al evangelio verdadero, al evangelio que ellos habían conocido antes. Entonces Pablo les tiene que volver a escribir, y es interesante porque, hermanos, nosotros miramos que Pablo usa palabras un poquito fuertes, y en las palabras que él usa oímos que usa mucho la palabra insensatos. Y aquí lo que estamos viendo, que una persona que insensata es una persona que, mirando el peligro, no toma precauciones. Ella está viendo el peligro y para él no es peligro. Entonces eso es una insensatez. Entonces Pablo mira que estas personas están corriendo el riesgo de que su fe, que habían creído en Cristo Jesús, que la salvación había sido por medio de Jesucristo, ahora ellos estaban corriendo el peligro de caer se puede decir, en volver otra vez a practicar lo que les estaban enseñando los judaizantes, a practicar la ley. Y vamos a ver qué es lo que nos enseña la palabra. El hombre es justificado solo por la fe, no es por medio de obras o por medio de rituales. Eso ya lo estuvimos viendo, ¿verdad? Pero vamos a ver cómo el hombre sí necesita a Jesucristo. Pero aquí tengo todas estas anotaciones, son de los primeros capítulos, pero quisiera ver el último capítulo, que va a estar interesante. No el último, sino el tercer capítulo, que es interesante, hermano, cuando uno lo empieza a leer. Vamos a ver la palabra de Dios en el capítulo 3, y vamos a leer el verso 1. Vamos a leer el verso 1. El verso 1 nos dice de la siguiente manera, dice, aquí empieza un poquito fuerte Pablo, y dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? Pablo aquí les está reclamando, ¿verdad? A la verdad. A vosotros antes, cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Pablo les dice, ya se les predicó que Jesucristo murió en la cruz del Calvario.
Y ustedes, ¿por qué se están portando de esa manera? Verso 2. Habla Pablo y dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír por fe? Aquí Pablo los tiene que encarar. Tiene que encarar a la iglesia y les dice, bueno, yo solo quiero hacerles una pregunta. Quiero que en esta pregunta ustedes me respondan. Si ustedes quieren volver, ¿verdad? O están enseñándoles a mis hermanos, los de la iglesia de Galacia, les están enseñando a ustedes que es necesario, ¿verdad?, volver a la ley. La pregunta les hago a los hermanos de la iglesia de Galacia y les pregunto, y dice Pablo, esta pregunta es, cuando ustedes oyeron el evangelio, cuando ustedes se les predicó el evangelio de Jesucristo, el que fue crucificado en un madero, y por medio de esa crucifixión Él derramó su sangre para el perdón de los pecados, y ustedes se les trajo ese evangelio, ustedes creyeron en ese evangelio. ¿Se recuerdan que cuando ustedes creyeron en ese evangelio glorioso, ustedes como evidencia de que ustedes habían creído, ustedes recibieron algo, y fue el don del Espíritu Santo, el bautismo del Espíritu Santo? Ahora yo les pregunto, ¿por medio de qué o de quién? ¿O por qué cuando ustedes se les predica la palabra o se les enseña la palabra por medio de la fe, ustedes recibieron el Espíritu Santo, cierto o no? Lógico que ellos tenían que responder que sí, porque fue así. Ellos recibieron el Espíritu Santo por medio de la fe. Y Pablo les hace la pregunta, ¿fue por medio de la ley o fue por el oír por fe? Pablo los tiene que encorralar. Los encorrala y les tiene que decir, explíquenme ustedes por medio de qué recibieron el Espíritu Santo. ¿Por las enseñanzas que antes de Cristo, que era la ley, o por el evangelio que se les predica ahora, que es por gracia, que es por fe, la salvación del hombre? No necesitamos hacer ritos, ni nada de eso. Entonces Pablo les tiene que enfrentar y les tiene que decir, quiero que ustedes me expliquen, me digan, ¿verdad? En el verso 2 dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Por supuesto que fue por el oír con fe. Todos nosotros que hemos creído en Cristo Jesús, nosotros como promesa tenemos el Espíritu Santo, el que mora en nosotros, el que cuando nosotros hacemos cosas indebidas, el Espíritu Santo nos hace sentir que estamos mal, se contrista. Cuando nosotros erramos, cuando nosotros no hacemos las cosas correctas, el que también nos pone en el corazón para adorar a Dios, para buscarle. Y cuando no lo hacemos, pues nos sentimos tristes. La palabra de Dios dice que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. De modo que la iglesia tiene el Espíritu Santo. La iglesia, el Espíritu Santo mora en la iglesia. El hombre tiene que ser diferente, pero Pablo aquí les está enseñando a los hermanos de Galacia y vuelve y dice, ¿verdad? ¿Cómo recibieron ustedes el Espíritu Santo? ¿Por la ley o por la fe? Por supuesto que es por la fe. Verso 5 dice, aquel pues que os suministra el Espíritu hace maravillas entre vosotros. ¿Lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe? Verso 5 les hace estas preguntas, ¿verdad? Dios, ¿verdad?, que está trabajando en ustedes, que actúa en ustedes, ¿verdad?
Él hace maravillas en ustedes. Lo hace por las obras de la ley o por el oír por fe. Pablo tiene que ser claro con los hermanos y tiene que explicarles y decirles, bueno, quiero que ustedes me expliquen. Cuando nosotros creímos en el Evangelio de Jesucristo, el Evangelio entró a nuestras vidas por medio del oír la palabra de Dios, el mensaje de salvación. Y cuando uno cree, empiezan las promesas a venir a nuestras vidas. El Espíritu Santo viene y llena, capacita al hombre, lo instruye, le da sabiduría y empiezan a ver cosas maravillosas en la vida del hombre. Pero es el Espíritu Santo morando en la vida del hombre. Pablo les tiene que decir, porque un hombre que ha sido transformado, que ha creído en el Evangelio de Jesucristo, empiezan a ver cambios en su vida. Se empieza a ver cómo Dios empieza a trabajar en la vida de los hombres, cómo Dios empieza a hacer cosas grandes. Por eso es que el hombre se sorprende cómo Dios cambia y transforma a los hombres, ¿verdad? Entonces vemos la pregunta que les hace y luego él hace y sigue diciendo en el verso 6. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. A Abraham se le dio una promesa. Y Abraham es el padre de la fe. Porque cuando Abraham fue llamado, no había este libro, no había una Biblia, no había una guía, no había absolutamente nada. Simplemente Abraham, cuando Dios habló con él y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela. Este hombre tuvo que hacer movido o tuvo que creer, salir de un lugar donde tú has estado viviendo y de una u otra manera estar establecido ahí. Yo creo que Abraham era un hombre que su papá era de dinero, tenía negocios en ese tiempo. Ahora se le pide que tiene que salir de esa tierra y a ir a una tierra diferente. Empezar a caminar para rumbo al desierto sin saber a dónde va. Pero él creyó y empezó a obedecer. Y entonces él tuvo que creer por medio de la fe. Él no hubo ni una guía ni nada. Entonces Abraham creyó en esa promesa. Entonces vienen las promesas que Dios da a Abraham, ¿verdad? Luego dice el verso 6. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Es interesante porque aquí Pablo pone como a padre de los que van a ser a través de Jesucristo, los que van a creer por medio de la fe. Dice, todos los que son hijos de Abraham, ¿verdad?, también van a tener que creer por fe. Verso 6. Sabed por tanto que los que son de fe, los que tienen fe, estos son hijos de Abraham. Son hijos de Abraham. El 8. Y la escritura previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Aquí está la promesa. Aquí está la promesa que creyó Abraham. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Abraham no tenía hijos. Abraham no tenía absolutamente nadie en ese momento, pero Dios le está dando una promesa y él creyó fielmente a esa promesa y él la creyó. Fue un hombre de fe, un hombre que creyó en
en esa promesa bendita de Dios. Nosotros, ahora aquí entra nuestra fe. Nosotros, hermano, nosotros se nos ha prometido vida eterna. Y nosotros hemos creído en esa vida eterna. También se nos ha dicho por medio de la palabra que Jesucristo, Él murió y resucitó al tercer día. Y nosotros también hemos creído ese mensaje. Y también se nos dice que así como Él resucitó, también nosotros, si morimos en Cristo Jesús, vamos a resucitar un día. Y también nosotros creemos que un día vamos a resucitar. Creemos que vamos a resucitar. Y Pablo también enseña en el libro de Tesalonicenses y dice, y todos, ¿verdad? Dice, y los muertos en Cristo resucitarán primero, y luego nosotros, los que vivimos, seremos arrebatados juntamente en los aires. Allí hay otra promesa y también nosotros la creemos. Creemos que la iglesia va a ser levantada, va a ser llevada. Y no solo la iglesia, sino también los que murieron en Cristo Jesús. Dice que ellos van a resucitar y todos nos vamos a encontrar con Cristo. Los que estemos vivos vamos a sufrir en nuestro cuerpo una transformación. Nuestro cuerpo va a tener que sufrir una transformación y va a ser un cuerpo incorruptible. Y los muertos van a resucitar y también van a recibir ese cuerpo. Y nosotros creemos todas esas promesas. Por lo tanto, si creemos, eso se llama fe, porque no lo hemos visto. Eso es fe. Creemos y estamos seguros que eso es real y eso viene pronto. Es más, lo estamos esperando. Eso se le llama fe. Y creemos que Jesucristo es nuestro Salvador. Él es el que murió por nosotros. Y Abraham, por supuesto, a Abraham fue llamado y se le dio una promesa. Y la promesa que se le fue dada fue: en ti serán benditas todas las naciones. En la simiente de Abraham, a través de la descendencia de Abraham, iba a venir el Salvador. Y vemos que esa promesa se cumplió en el nacimiento de Jesucristo. Si uno sigue toda lo que es la genealogía de Cristo, vemos que desde Cristo hasta Abraham va a haber una conexión. Se cumplen las promesas. Las promesas tardan, pero se cumplen. Dios nos enseña a través del libro de Gálatas que Dios, aleluya, Él lo que promete cumple, pero sí está buscando a hombres y mujeres que le crean. Hombres que crean que Él es el Salvador y que no titubeen en su fe. Probablemente Dios nos ha prometido muchas cosas, pero a veces las promesas probablemente no las miramos. Pero tenlo por seguro que si Dios te las prometió, las vamos a obtener. Un día, probablemente no cuando nosotros anhelemos, pero sí se van a cumplir. Porque Dios es un Dios de promesas y un Dios que cumple sus promesas, hermano. Vamos a seguir leyendo. Estábamos en el 8. Y la escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano las buenas nuevas a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Aquí vemos el 9. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Caemos en la bendición. Los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Somos bendecidos porque a través de esta fe de este hombre creyó, salió y empezó a caminar, y porque creyó, Dios le dio un hijo, y así sucesivamente vino y hasta que nació el Mesías. Y a través del Mesías nosotros
agarramos esa bendición de Abraham. ¿Por qué? Porque él creyó, él salió. Porque si él no hubiese salido, no hubiese creído, entonces probablemente no estuviéramos aquí platicando o hablando de esto. El 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. El hombre tenía que cumplir la ley al pie de la letra, porque si tan solo fallaba una de todos los mandamientos que están escritos en la palabra de Dios, en la ley, automáticamente el hombre era hallado falto. Había no cumplido la ley, por tanto caía bajo maldición. Entonces, si nosotros queremos permanecer bajo la ley, entonces tenemos que cumplir la ley al pie de la letra, pero no lo vamos a poder hacer, porque podemos cumplir muchos mandamientos, pero si la regamos en uno, se viene abajo todo. Mas sin embargo, en Cristo Jesús, Él es el que pagó, Él es el que cumplió la ley por medio de Jesucristo. Entonces nosotros podemos, a través del sacrificio de Cristo, nosotros somos salvos. Ahora, en Cristo Jesús, dentro de Cristo Jesús, habitando en Cristo Jesús, nosotros tenemos que empezar a ver cambios en nuestra vida, diferentes. Tiene que empezar a haber cambios que nos sorprendan a nosotros mismos, a mí mismo. Pero si no lo hay, tenemos que preocuparnos, hermano, porque hay cosas que a veces uno de repente dices: oh Dios mío, estas cosas todavía permanecen aquí, ayúdame a quitar todo esto que a veces no quiero hacer, pero lo sigo haciendo. Oh, mucho cuidado. Pablo enseñaba y decía: miserable de mí, porque cuando yo me propongo hacer algo, ¿verdad? Y digo: hoy voy a hacer esto, y cuando termina el día, lo que yo no quería hacer, termino haciendo. Esto nos indica que el hombre, por más que sea lo que sea, por más que diga que es bueno, o que sus obras son buenas, o que hace todas las cosas para agradar a Dios, o qué sé yo, eso no le va a salvar. Lo que nos salva es el sacrificio de Cristo. Pero hay evidencias del salvado, del que es salvo. Y Dios se agrada de esos hombres que empiezan a creerle, que le creen, que empiezan a ver cambios en su vida, porque la palabra produce cambios. La palabra de Dios produce cambios. Y nosotros nos sorprendemos también en nuestras propias vidas, porque si nosotros hacemos evaluación de lo que antes éramos, nos da miedo cómo éramos antes. Pero si seguimos haciendo evaluaciones, aún tenemos cosas que no le agradan a Dios. Por eso también Pablo enseña y dice que todas las obras de los hombres, las mejores obras, son como trapos de inmundicia. No hay de qué el hombre se quiera gloriar, de que diga: lo que yo tengo o lo que Dios me ha dado es porque yo me consagro. No, es por la pura misericordia de Dios que tenemos vida. Es por la pura misericordia de Dios que tenemos salud. Es por la pura misericordia que Dios nos tiene aquí todavía. Por su pura misericordia, por su gracia, por su amor. Estamos viendo a través de la palabra de Dios cómo Dios tiene que enseñarles a la iglesia por medio de Pablo cuando escribe la carta, y les está diciendo: hermanos, esta salvación es un regalo glorioso. Esta salvación es por medio de la fe y no es por la ley, porque si fuese por la ley,
Si nosotros fallamos un mandamiento, estamos bajo maldición. Estamos bajo maldición. Pero maravilloso es nuestro Dios que Él nos va a ir enseñando. Verso 11. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Solo por la fe, el justo por la fe vivirá. El hombre que ha creído, y el hombre que aquí le llama Pablo justo, es porque ha creído en el único que es justo, que es Jesucristo. Él es el justo, pero por medio de su justicia, por medio de esa justicia que Él dio y Él hizo, nosotros somos justificados mediante Jesucristo. Por eso Pablo dice que el justo por la fe vivirá. Ese justo que nosotros nos mete en ese paquete. Pero no es porque nosotros practiquemos en justicia todo lo que es en regla, no, sino porque hemos creído en el justo, en Jesucristo. Y por medio de esa justicia, nosotros somos justos. Y si nosotros creemos en esa justicia de Cristo, pues dice que por la fe, por creer, vamos a vivir. Vamos a vivir en ese precioso regalo, ¿verdad?, de la justicia. Vamos a seguir leyendo, hermano. Aquí, el 12. Y la ley no es de fe. No, la ley es por obras. No es de fe. Pablo dice, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. O sea que si usted quiere vivir eternamente, usted tiene que hacer todo lo que la ley dice. Pero si usted quiere vivir por la fe, entonces usted tiene que creer en Jesucristo, el único que puede dar vida a través de la fe. Verso 14. Vamos a ver qué dice. Para que en Cristo Jesús, ¿verdad?, la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu Santo. Por la fe la iglesia recibe las promesas. Por la fe la iglesia recibe el don del Espíritu Santo. No por la ley, sino es por la fe. Si usted tiene fe, usted va a creer lo que Dios le está dando por medio de esta palabra. El hombre está siendo, aleluya, de una u otra manera engañado, pero es engañado porque no se da el tiempo de escudriñar la palabra de Dios. Pero si nosotros leemos la palabra de Dios despacio, ir pausa por pausa, muchas veces nos desesperamos, pero es necesario ir despacio, en pausa, para poder entender el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a ir viendo. Verso 16. Ahora bien, dice Pablo, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. Dice, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, y a su simiente. Fíjate, a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Aquí Pablo ahora habla y te afirma cuál es esa simiente. Es Cristo. No dice a sus simientes, no dice a muchos, sino dice y a tu simiente. Y Pablo dice, esta simiente es Cristo. En Él van a ser benditas todas las naciones. Pero para que puedan ser benditas todas las naciones en Cristo, necesitan creer en Él, tener fe en Él. De otra manera, no hay modo. No hay modo. Es la única manera que el hombre puede tener, aleluya, vida eterna. Puede tener
las promesas del Espíritu Santo es a través de Cristo Jesús, es a través de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Maestro, ¿verdad? Vamos a ver qué nos dice ahora el 18. Porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa. La herencia, dice, porque si la herencia es por ley, ya no es por la promesa. Pero Dios lo concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Pregunta Pablo. Ok. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Y Pablo dice, ¿para qué? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente, que es Cristo, ¿verdad? Hasta que viniese Cristo, a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador, Pablo dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, la ley sirve para guiarnos, la ley sirve para enseñarnos, para enseñar que venía un regalo, que venía una promesa, que venía esa promesa bendita, que era Cristo Jesús. Y esta promesa era Abraham. Pero como él creyó, entonces los que creemos también alcanzamos esa promesa. Es en Cristo Jesús, que viene Cristo Jesús a través, aleluya, de la promesa. Versículo 22. Mas la escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Brinquemos hasta el 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Vamos a entender el verso 24. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuese justificados por la fe. La palabra ayo en la palabra de Dios lo que nos está diciendo guía. La ley era nuestra guía, nuestro tutor, el que nos enseñaba. La ley era la que había sido escrita con un propósito. Y el propósito era de enseñarnos que por medio de Cristo Jesús nosotros íbamos a ser salvos. Porque si no hubiese Cristo Jesús nacido y hubiera padecido en la cruz del Calvario, nosotros no podríamos ser salvos. Porque la ley demanda que el hombre cumpla la ley para que pueda vivir por ella. Pero el hombre no puede cumplir la ley. Entonces, Pablo dice, la ley sirve para guiarnos, para enseñarnos que iba a venir un Mesías, para enseñarnos que solo Dios puede cumplir la ley. Y si tú crees en esas promesas de Jesucristo, que Él vino y murió en la cruz del Calvario, entonces tú vas a vivir, eternamente. Gloria al Señor. Verso 25. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. Pero, volvemos a leer, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo. El ayo, volvemos a decir, que es la guía, que es la ley. La ley era la que nos guiaba. Pero cuando vino la fe, cuando vino la promesa, cuando vino el evangelio de Jesucristo entró al mundo para traer salvación al mundo. Ese evangelio que ahora se nos predica es por medio de la fe. Y una vez que vino esa fe, ya no hay más ayo. La ley sigue estando. La ley se sigue viviendo porque seguimos viviendo la ley. La ley, no matarás. Nosotros no tenemos que matar. No hurtarás. No robarás. Todo eso seguimos cumpliendo y eso se tiene que seguir cumpliendo.
Pero lo que ya no nosotros estamos bajo la ley, porque si fallamos una de ellas, entonces nosotros nos hallamos bajo maldición. Ah, no, ahora aquí es donde entra la fe. Que gracias a nuestro Señor Jesucristo, por medio de Jesucristo, ahora nosotros seguimos avanzando, seguimos viviendo, porque Cristo nos trajo esta hermosa fe que es por medio de Jesucristo, por medio de la salvación, para que por medio de Jesucristo traer salvación a los humanos, a la creación. Vayamos al 28. Ya no, y aquí es lo maravilloso, ya no hay judío ni griego. Aquí ya no hay diferencia. Fíjese lo que está diciendo el Señor. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre. No hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Esto es lo que muchos no entienden en este verso. Aquí ya no hay diferencia. Aquí ya no hay cosa alguna. Aquí incluso la mujer siempre tenía un papel un poquito inferior en lo que es la ley. La mujer era un poquito como hecha a un lado. Los esclavos igualmente. Pero aquí Pablo dice, miren, si tú no eres judío, si tú no eres del linaje de Abraham, entonces tú eres nada. Pero Pablo dice, es interesante lo que dice Pablo, ya no hay judío. En la fe ya no hay judío, tampoco griego. Porque estas dos griego y judío siempre se han creído un poquito que son más que los demás, ¿verdad? No hay esclavo ni libre. O sea que si tú eres esclavo, ya no hay esclavo. Y si tú eres libre, tampoco ya no hay libre. Pero no tan solo eso. No hay varón ni mujer. Oh my God. Aquí les está dando duro a los que de una u otra manera no permiten que la mujer esté enseñando en los púlpitos. Porque aquí el Señor dice, aquí ya no hay nada de eso, aquí ya no hay diferencia, muchachos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos un cuerpo. Y un cuerpo trabaja unido. Y el cuerpo trabaja unido para beneficiar el propio cuerpo. O sea que aquí nosotros lo que estamos aprendiendo a través del libro de Gálatas, hermano, es que Dios tiene un plan para la iglesia. Y es de que la iglesia sea salva y sea unida y que no haya diferencias, que no haya tú vales más, tú vales menos. No, aquí nadie tiene más valor que nadie. Solo Cristo es el único que trae salvación, y esto es por medio de la fe y no es por obras para que nadie se gloríe. Hermanos, es clara la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene un mensaje claro. Usted siga leyendo todo el libro de Gálatas, hermano. Todo el libro de Gálatas es maravilloso. Después vamos a ver que dice el niño y el esclavo, no hay diferencia. Y así se va a seguir hablando. Esto trae un mensaje grande. Pero vamos a darlo por terminado por hoy y vamos a seguir la semana pasada. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a pedir a Dios que bendiga a todos nuestros hermanitos que se encuentran en sus hogares, que no pudieron asistir a la iglesia, porque gracias a Dios la iglesia ya Dios mediante los gobernadores y todo ya se pudo abrir. Entonces, pero bajo reglas, y hay que obedecer las reglas, hermano. Las reglas es muy importante obedecerlas y tomar todas las precauciones necesarias. Pero vamos a orar por esos hermanitos que no pueden venir, que están en sus hogares. Que Dios los guarde y los bendiga y los siga usando desde sus hogares. Amantísimo Padre Celestial, te damos la gloria y la honra. Bendice a todas las familias que no se pueden, Señor, a reunir en este momento.
Te pedimos la bendición tuya, Señor. Bendícelos ahí donde están en sus hogares, sus familias, a nuestros hermanos que están pasando por ciertos problemas, Padre Santo, que han sido contagiados con este virus. Pon tu mano de misericordia, de amor, Padre Santo, y sana sus cuerpos. Te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesús. Y te pedimos que ahí donde están no mengue su fe, que su fe siempre esté puesta en Cristo Jesús, que su fe siempre permanezca en Cristo, porque solo en Cristo hay vida, porque solo en Cristo hay vida eterna. Por eso, Padre, te pedimos por estas familias, Señor, que su fe nunca mengue, que su fe nunca sea, Padre Santo, que titubee. Padre, por eso es que tú dejaste este evangelio, para que el pueblo pueda entender que sí vienen momentos difíciles donde el hombre puede titubear, pero por eso tú inspiraste a Pablo para escribir esta carta, para que seamos motivados para seguir adelante y que nuestra fe sea genuina y que nuestra fe sea solo en nuestro Señor Jesucristo. Bendito sea tu nombre, Señor. A ti te damos la gloria y la honra en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios.